Esta tarde tengo el gusto de conversar con Vanessa Rochabrún. Ella nos visita desde Chile. Ella es peruana, pero bueno, ya nos va a contar su historia de vida, cómo es que llega a Chile y empieza a crear allá su obra literaria. Nos está dejando ahora este libro objeto, como una cajita de tesoros, ¿no? Hablábamos. Sí, exactamente. Y el libro está conformado por cartas escritas por la autora, que ha ganado ya 2 estímulos económicos gubernamentales, uno peruano y otro chileno. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, gracias por la oportunidad. ¿Cómo se te ocurrió este libro? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, es como cuando parte la escritura, ¿no? O sea, es como, yo no sé bien si parte cuando uno vive o escucha o siente, percibe algo, o el momento que te sientas, ¿no? Allá a tomar con conciencia el lápiz y el papel. Mira, este libro es un libro muy del pasado. Y por eso se llama Volver a pasar por el corazón del mar, porque Eduardo Galeano, en un libro que hizo, el libro de los abrazos, menciona la palabra y estudia un poco la palabra recordis, ¿no? Como el revolver y el cordis del corazón, ¿no? Ese es el recuerdo, el recordar. Estos relatos parten muy conscientemente después de un proceso mío de depresión posparto. Tuve yo 2 periodos de terapia y en ese momento no escribí nada. De hecho, 15 años antes no escribí nada. Yo desde chica fui muy lectora y a los 19, 18 comencé a escribir poemas. Viajé a México gracias a esos poemas y cuando regresé a Perú tenía mucha ilusión de poder publicar, de juntarme con otros y otras poetas, pero fue difícil, no había un movimiento como el que hay ahora. Hay muchos libreros, hay editoriales grandes, medianas, artesanales, independientes. ¿De qué año me estás hablando más o menos? Yo te hablo del 2006. 2006. Sí. Entonces, claro, yo de repente iba a un conversatorio o a una lectura poética y eran grupos muy cerrados, ¿no? Yo más joven, un público mucho más adulto, muy masculino pero heterogéneo, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho. Ha cambiado hay demasiado. Más lugares donde ir. Sí, y la gente se junta y lee y es muy bacán, ¿no? O sea, yo... Sí, como comentabas, vivo en Chile hace 12 años, pero desde las redes yo veo, ¿no? Y es bacán. Y allá también hay esta movida tan rica. Yo comencé a escribir poemas en la semana de dar a luz. Y ahí tengo cosas escritas en el celular, en los correos, pero así como muy suelto, con los pocos tiempos que uno tiene. Y después de haber pasado por este proceso de terapia, ya estar como bien, sana, recuperada, decido retomar mi escritura y ahí me meto a un taller que hay allá, que de una escuela que se llama Escritura para Mujeres, donde se estudia mucho la literatura de mujeres, que tú también sabes que es una literatura que ha quedado muy tapada, relegada, y que ahora se están dando como las aperturas, ¿cierto? Hay pocos referentes femeninos, hay pocos referentes, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+, pero no porque nunca hayan habido los escritores o las escritoras, sino que había un canon, ¿no? ¿Cierto? Entonces, comienzo yo a escribir este libro y después de tener los textos, comencé a autoeditarlos, los presenté a otras escritoras para que me vayan ayudando en la edición. Y finalmente armo un manuscrito y lo presento a los fondos, ¿no? Al fondo acá, primero al de Chile, que es como una sorpresa tan grande de que un país te financie escribir, y más si eres extranjera, es como un sueño hecho realidad, y postulé, ¿no? Esperé la fecha, faltaban como 6 meses y postulé, y adjudiqué. Y después, dando vueltas, yo decía, ojalá hubiera pasado tener esta oportunidad en mi país cuando era más chica, ¿no? Y de pronto dije, pero de repente es allá ahora, y lo busqué, y claro, estaban los estímulos económicos, y presenté el mismo proyecto y también lo adjudiqué, así que estoy súper contenta porque puedo hacer un tiraje aquí y un tiraje en Chile. Entonces es muy genial. Claro, pero son cartas los que uno encuentra. Son cartas, o sea, tú abres el libro y para mí era importante porque si bien el paraguas, por decirlo, que engloba todo, es el duelo,
Dentro, cada carta toca un tema, ¿no? Hablo de por ejemplo, del duelo de la migración, el duelo de convertirse en madre, porque en realidad una muere de cómo era y se crea otra versión de ti misma, ¿no? Después hablo del duelo de las muertes súbitas, como puede ser un feminicidio, un filicidio, un suicidio. A mí me interesa mucho tratar estos temas porque son temas duros, son temas que en general no conversamos, no se ponen sobre la mesa, pero son súper importantes. Porque... Pero, o sea, cada carta es un ensayo sobre ese tema. Mira, o forman parte de una historia general. Claro, eso también a mí me gusta como ir más por el juego, ¿no? Todas las cartas están relatadas desde el yo para darle esta fuerza de escritura epistolar, ¿cierto? De crear una intimidad con el lector. Todas están escritas como un recuerdo desde el pasado, ¿cierto? Están fechadas. Entonces uno podría leerlo de forma cronológica o podrías leerlo así como yo lo ordené, o como el índice, que también acá hay un índice escondido, ¿no? Entonces hay como esta opción, pero cada carta, claro, algunos son están más pegados al cuento, otros más al ensayo testimonial, otro es más escritura de diario, otra podría ser más autoficcionada. Ya, porque lo primero que vino a mi mente cuando abriste la cajita, ¿no? La caja y vi las cartas fue Drácula, que toda la novela son cartas, pero donde el autor te va contando qué hacía, por qué fue al castillo, qué está haciendo la novia allá, cómo piensa o sea, va introduciendo todos los personajes, toda la historia de la cuenta a través de cartas. ¿Es algo así o es me has dicho, creo que son más por temas? Más por temas, pero además sí hay una narradora. Todas las narradoras son mujeres, ¿ya? Eso es importante. Y en todo el libro solamente hay 2 nombres que se mencionan. Y esto yo también lo hice a forma de juego, como para que las personas puedan armar y decir, esta es la misma que esta, pero esta es otra. Como ir jugando. Claro, sí, entonces tú podrías decir, a mí hay como pistas, ¿no? Como, esta es la misma de la carta tanto, ¿no? De la carta casa o de la carta opuestos complementarios, ¿no? Pero esta es la amiga de esta que se relata. Entonces es también un juego. El juego de ir descubriendo, de las capas también, porque como eran temas duros, yo quería que las personas atraviesen varias capas. La de la caja, la del desatar, la del abrir. Hay algunas cartas que las tienes que romper. ¿Y por qué las tienes que romper? También la materialidad de los sobres, los colores, tienen relación con el relato que está dentro. No por sí es negro, no por sí es transparente, hay algo ahí. Yo sí siento que es importante ver esas áreas, ¿no? Es como, creo que lo que no se habla, lo que es tabú, es justamente ahí donde tenemos que entrar. Entonces yo quise en este libro trabajar muchas cosas. Primero la materia, ¿no? Como explorar el libro como materia. Pero también quise como trabajar el tema de la ilustración. De hecho, esta ilustración de la portada es una acuarela que yo hice. Adentro hay unos regalitos de ilustraciones de cada sobre que yo también hice, y eso también es un recorrido visual. Entonces, y ahí me junté, o sea, como que me reencontré con mí misma en esto que hablábamos del baúl de los tesoros, de regresar a ser niño, adolescente. Me encontré a mí misma como recordando, haciendo cartas de collage para las amigas cuando jugábamos a la amiga secreta en el colegio, cosas así. Yo andaba iba metiendo y escondiendo las cartitas. Entonces, como ese reencuentro también con uno mismo, ¿no? Yo creo que este libro también va a hacer que las personas se encuentren. Pero cuando uno compra un libro, lo hace suyo también escribiendo notas al lado, conversando con este libro, con esta persona que vivió hace 100, 50, que vivió en otro continente, y te encuentras hablando con esta persona a través de las palabras. Y eso quise recogerlo, es como muy intencional. ¿Y en qué género está este libro? Está en el género del libro de artista, o sea, formalmente podríamos decirlo, que el libro de artista es una forma de hacer arte. Hay personas que trabajan el libro de artista y lo hacen muy manual, todo es hecho a mano, y por eso usualmente los libros de artista son muy caros. Y son ediciones muy pequeñas, ¿no? Porque si uno comienza a sumar las horas que invierte, más los materiales, más el concepto, ¿no? Es mucho tiempo de trabajo. Y en otras artes, también. Para las librerías, para de repente podcast también. Entonces, genial, de verdad, es una opción que hay que aprovechar y hay que cuidarla.
¿no? Sí. Cuando, imagínate, Claro. todo a mano hubiera sido una locura. Entonces ahí me valgo, de hecho hay una carta que está con mi letra, Sí. yo la escribí a mano, pero después Ese prólogo, ¿cierto? bueno, el prólogo, pero hay otra más, que es toda a mano, y en la imprenta me ayudaron a esta letra a pasarla, A digitalizarla. y poder aseriarla. Sí. Claro, sí. ¿Te importaría sí. leer el prólogo? Me encantaría, sí, ¿Sí? gracias, Ya. sí. Quintero, julio del 2026. La literatura es como eso, un juego, pero uno en el que podemos poner la vida. Julio Cortázar. Si recuerdo las veces que estuve zambullida en el presente, fue en el juego de escribir, cortar y pegar. Cuando leas estas cartas, has de saber que realicé el mismo proceso. Esta obra está pensada en sus textos, colores, ilustraciones y formato. Contienen muchas lágrimas en su interior, tantas que tejieron entre ellas un mar que a veces es profundo y calmo, otras vertiginoso y amenazante. Las cartas van dirigidas a ti, están fechadas y podrías leerlas siguiendo su orden cronológico o el mapa de ruta dentro de la nebulosa de recuerdos. Sin embargo, te invito a que decidas las reglas del juego en tu propio orden de lectura. El transcurso del tiempo en nuestros recuerdos no es lineal, ni tampoco definitivo. Va mutando a través de la experiencia. A través de estos textos pasarás por el corazón de alguien, atravesando un duelo, siendo vulnerable. Cuando haya cosas que no se puedan decir, es momento de hacerlo. Escríbelo, dibújalo, constrúyelo, bórdalo, actúalo. Tómale una foto, hazlo canción, emprende. Busca el apoyo necesario para armar un nuevo camino que te resuene, que te lleve a una renovada manera de seguir. Busca tener a tu lado una amistad sincera, un ser querido, una red de apoyo y, si es necesario, ayuda profesional. Si eso no funciona, vuelve a buscarte. Este es mi deseo más sincero para ti. No cedas ese mar. Vane. Gracias. También se está expandiendo más o se está difundiendo más la literatura de minorías, ¿no? Exactamente, LGTB, ¿no? Sí. ¿Y qué crees tú que tiene para aportar esta minoría a la literatura universal? Sí, muchísimo. O sea, yo pienso que toda literatura es universal para comenzar, ¿cierto? Todas las visiones son súper importantes y importante que nos vayamos nutriendo, ¿no? De repente lo que para ahora ya no es tema, como yo te decía, para nosotros, fue tema hace 20, 50 años atrás. Y es súper importante que lo hablemos, que lo reflejemos, porque somos nosotros, somos la sociedad, el tiempo histórico que vivimos ahora. Por ejemplo, yo, si hablo como desde mi posición de mujer, ¿no? Ya te enseñan la literatura de las mujeres, muy Florinda Mate-Turner y Mercedes Cabello. Y ahí para de contar, como si no hubieran existido más escritoras. Y es más, existieron muchas más, pero no salen dentro del canon, ¿no? Y si hablamos de repente de la literatura LGTB, ¿quién es como el gran que sale ahí? Oscar Wilde, ¿no? Proust, tal vez en prosa, ¿no? Pero son contados también. Y es que no es que no hayan existido ni personas gays, homosexuales, ni lesbianas. Entonces es como, o Virginia Woolf, que ya en literatura universal es como la más nombrada, ¿no? En poesía Gabriela Mistral, pero siempre como llevadas a un perfil específico, ¿no? Son muy pocas. La literatura se nutre de vivencias, de emociones. Sí. Entonces, un hombre no puede imaginarse, puede haber escuchado, Claro. de segunda fuente, lo que es parir un ser humano. Sí, ¿no? pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Entonces, hay vivencias de que tienen ciertas personas, claro, que los hacen únicos. Totalmente. ¿No? O si yo quisiera hablar desde el hombre y decir cómo es una relación, la sexualidad con una mujer, Claro. o con otro hombre. No es como raro igual, no podría. Y si tenemos la suerte que esos individuos se expresen de manera artística, sí, podemos llegar supuesto. a comprenderlos y a comprender más a cada minoría y a cada ser humano con el que Totalmente, compartimos, ¿no? totalmente. Entonces sí, esa es la gran importancia de abrir el panorama a voces diversas, Exacto, y a géneros también, porque de repente a veces se piensa, por ejemplo, que la literatura infantil y juvenil, LIG, es menor
que la literatura escrita por persona o para un público adulto. ¿Por qué? ¿Cierto? O que el cómic es como inferior a. Ahora está cambiando un poco eso, Sí. pero no, o sea, de hecho, uno va leyendo de repente o tocando, explorando libros, álbum. Y es una literatura que le llega a todos, o sea, le llega al adulto, le llega al niño, porque eso es un libro. Tú lo vas leyendo y te dice algo distinto en cada etapa de tu vida, en cada edad que tengas, ¿cierto? Cada uno va a coger cosas distintas. Y eso es importante para generar empatía también. Yo creo que tantas cosas que se viven ahora de repente, discriminación, racismo, bullying en los colegios o en los espacios laborales, es porque no hemos trabajado como sociedad, y no te digo solo en Perú, a nivel mundial, la empatía, ¿cierto? Bueno, Vanessa, te agradezco mucho tu tiempo. A ti, porque tú sabes que uno puede escribir, pero si no tiene el apoyo de editores, de los libreros, que te den estos espacios, de verdad que para mí es increíble, es un sueño. Muchas gracias por tu apoyo. Desde que te escribí, te dijiste, ya, sí, dale, y es como bacán igual. Porque sí, ¿sabes qué no pasa? Yo también he escrito a mucha gente, así como antes, que nadie me dio bola, por decirlo de alguna forma. Ahora también he escrito mucha gente. ¿Y nuestros lectores cómo se pueden contactar contigo? Mira, sí, mis redes sociales es mi nombre completo, Vanessa con doble S, _Rochabrún con N al final, Núñez, porque la ñ no sale. Y ahí estoy, y los libros van a estar aquí, los reponemos y se acaban, así que muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Hasta un próximo programa. Chao, gracias.